Resistencia de Líbano reporta daños irreversibles a Israel. La fuerza de misiles de Hezbollah realizó 103 lanzamientos a una profundidad de 145 kilómetros. En los últimos días se ha producido una notable escalada en las operaciones diarias de Hezbollah contra el ejército invasor de Israel, según confirmó la Sala de Operaciones de la Resistencia de Líbano en un comunicado realizado el pasado lunes. Según sus estadísticas, desde el inicio del enfrentamiento terrestre en el sur libanés, las tropas invasoras han sufrido 90 bajas y más de 750 heridos, 90 fallecidos entre oficiales y soldados. También en los enfrentamientos terrestres fueron destruidos 38 tanques Merkava, 4 excavadoras militares, un Hammer, un vehículo blindado y un vehículo de transporte de tropas. Pero es que unido a esta noticia, Alberto, traemos otra que es la eliminación. Dice que pasó el día 388 de la guerra entre Israel y Hamás, dice esta noticia. Las FDI han anunciado la muerte de 4 soldados caídos en el norte de la franja de Gaza. Fijaos que son súper jóvenes todos. Las FDI anunciaron el martes que 4 soldados de la unidad multidimensional de las FDI murieron en Jabalia, en el norte de la franja de Gaza. A las 3 de la madrugada entraron en un edificio para limpiar y escanear la zona de la ciudad palestina y se produjo una explosión en la zona. Lo peor de todo, 20 años, Alberto, 21 años y 22 años. Hay 3 soldados que tenían el rango de sargento y hay un oficial, si no me equivoco. Las palabras del jefe del Consejo Regional de Benjamín Netanyahu, Gantz, seguimos pagando un precio insoportablemente alto. Bueno, todos nos inclinamos la cabeza y saludamos a Vic, que cayó valientemente en la batalla, etcétera, etcétera. Pero Bueno, lo peor de todo es que estos 4 soldados pues, han fallecido. fijaos, hace días recibíamos una queja entre los comentarios del canal, nos encanta leeros, y la queja se fundamentaba en que, bueno, que Israel siempre decía sus bajas. ¿Cómo se nos ocurría decir que Israel estaba ocultando sus bajas? Sobre todo las de Gaza. Bueno, pues atentos. Miguel, mira a ver si puedes compartir, por favor, el vídeo que te estoy poniendo ahora mismo. El señor que estáis viendo en la pantalla, os he traducido el tuit, es el señor Yair Lapid, miembro de la oposición a Netanyahu en el Parlamento israelí. La pregunta del post: ¿Israel oculta sus bajas? El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirma que desde el 7 de octubre de 2023, 11.000 soldados han resultado heridos y 890 han muerto. Lapid también dice que las FDI están ocultando las verdaderas cifras de víctimas, afirmando que hay límites a hasta qué punto estamos aceptando o hasta qué punto aceptamos hechos alternativos, y confirmó que sus cifras son precisas. Si miramos el vídeo, vamos a abrirlo, bueno, no está traducido en subtítulos, pero bueno, más o menos lo voy a intentar traducir al vuelo. Dice que desde el 7 de octubre, la gente murió el 7 de octubre. Una pantalla completa, Albert, si puedes. Vale, vamos Se lo a vemos mejor. volver a ponerlo. Un segundito, ahí estaría. Voy a bajarle el volumen porque es que prefiero leerlo. En hebreo no entiendo nada, obviamente. Desde el 7 de octubre, la gente que murió dentro de los túneles de Gaza, ayer murieron 13 soldados, ayer, y otros 13 serán muertos mañana, está adelantándolo él. Si este gobierno no hace nada, tú puedes pretender que esto, o puedes hacer creer que esto no ha sucedido. Tú puedes intentar pretender que ahora tú puedes tratar esto como si todo fuera distinto a 11.000 heridos y 890 muertos. ¿Quieres decir que te parece todo lo mismo? El ejército no tiene capacidad de disputa, capacidad de lucha de ningún tipo. Esa es la situación, o esa es la representación. Bueno, ahí lo vemos. Nos está diciendo claramente que
se está engañando a la ciudadanía, haciéndoles creer una cosa cuando es otra. El ejército no tiene la capacidad de lucha que se le está diciendo a la ciudadanía y, obviamente, este político israelí lo que nos confirma es que efectivamente se está ocultando una gran cantidad de pérdidas. Y en este caso, las referencias a las que hace Yair Lapid, estamos hablando de soldados en Gaza, no soldados en el sur del Líbano. Gaza, que es un territorio que a día de hoy, o en el que a día de hoy, Israel tiene una superioridad armamentística formidable. Obviamente, a la hora de matar mujeres y niños, Israel con las bombas estadounidenses es tremendamente poderoso. Pero cuando se trata de luchar directamente contra Hamas, las pérdidas son formidables. Y ya no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los propios políticos israelíes. Así es que, amigos, ponednos en comentarios qué es lo que os parece, pero ya veis cómo Netanyahu se ha metido en un jardín, y nunca mejor dicho, cuando hacemos referencia a las expresiones de Borrell, del que probablemente va a salir escaldado, y seguramente lo ha hecho en función de mantenerse él en el poder al precio que sea, y sin haber medido de antemano las consecuencias de sus decisiones. Y ahora, obviamente, luego nos traerá Miguel todo el problemón que tiene Netanyahu con su propio gobierno. Ya la oposición se lo está recriminando. Miguel, continuamos. Bueno, dice esta noticia, que es un canal de YouTube también. Israel está siendo vapuleado por Hezbollah y de hecho los resultados le están siendo incluso peores que los del fracaso de 2006. Terrible. Pero es que fijaos, este es un Hermes 900, avión no tripulado. Hezbollah derribó un avión no tripulado Hermes 900 en la zona de Marjayun con un misil tierra-aire. Pero es que fijaos la siguiente noticia. Nos dice que Hezbollah publica imágenes del derribo de un dron Hermes 450 en los cielos del Líbano. Fijaos, vamos a poner ahí el vídeo. Por cierto, que no es de extrañar que esté teniendo ese exitazo, ahí vemos el aparato, porque, a ver, en esto hay que atar cabos y además de una manera muy sencilla. Si estamos hablando de que las defensas iraníes contra el ataque israelí de hace tres noches fueron tan importantes, lo normal es que contra este tipo de aparatos, fijaos, ahí lo de arriba, madre mía, estamos hablando de que en el caso del Hermes 900 son 250 millones de dólares al suelo. El Hermes 400 seguramente será menos, pero también es una cantidad tremenda de dinero, Miguel, lo que cae en ese estallido. Claro, Irán tuvo una respuesta increíble, que por cierto, está ahora Israel rabiando, porque al ver que no ha podido hacer nada contra Irán, ahora esta es buenísima. Como el ataque de Israel ha quedado en absolutamente nada, ya han hecho un ridículo monstruoso, ahora Israel dice que quiere volver a atacar Irán. Y alguien dirá, bueno, ¿y ahora con qué excusa? Porque ya sabemos que lo que hizo Israel el otro día es un ataque. Lo que había vivido Israel era una respuesta a su ataque pues, hace ya 2 semanas. Bueno, pues ahora quiere volver a atacar Irán y nos dice que, claro, como Hezbollah había atacado la casa de Netanyahu, ellos tienen derecho a volver a atacar Irán. Fijaos qué ridículo. Hezbollah había atacado la casa de Netanyahu una semana y pico antes de la respuesta, según Israel, de Israel a Irán, que en realidad no era más que un nuevo ataque. Y ahora dice que Israel dice que tiene derecho a volver a atacar Irán, porque claro, a la semana pasada habían atacado la casa, los de Hezbollah, la casa de Netanyahu. Dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? De manera que lo que está haciendo Israel es reconocer implícitamente que su ataque ha sido un absoluto fracaso y ante el descrédito internacional sienten que deberían volver a intentar un nuevo ataque. Y como no encuentran la razón diplomática que pueda justificar esa locura, pues introducen una absurdez del tipo de, no, es que la semana pasada habían atacado la casa de Netanyahu. Israel ha perdido totalmente la lógica de los acontecimientos. Y bueno, pues afortunadamente esa tesis que se mantenía públicamente cuando justo comenzaba el segundo frente del Líbano, de que Israel siempre había podido con sus enemigos y que en este caso iba a ser lo mismo y todo aquello que nos contaban de lo fácil que le iba a resultar a Israel, ya veis que no está siendo así. Está haciendo un ridículo monstruoso.
Veremos en qué queda, porque también nos trae Miguel la información sobre el ataque que Irán, ahí sí que por lógica de los acontecimientos, Irán sí que tendría legitimación para llevarlo a cabo, puede llevar a cabo, no sé si esta semana o la siguiente. Miguel, seguimos. Bueno, pues seguimos. Fijaos esta siguiente noticia. Hoy hay un nuevo jefe de Hezbollah, luego os lo vamos a traer y os lo vamos a presentar. Y como consecuencia del nombramiento del nuevo jefe, Hezbollah lanza 50 cohetes a Israel tras el nombramiento del nuevo líder de Hezbollah. Dice, un hombre falleció este martes en el norte de Israel, en la ciudad de Malot Tarsjina, tras una andanada de unos 50 cohetes lanzados desde Líbano por el nombramiento de Naim Qassem como nuevo secretario general de Hezbollah. Fue una escena difícil, había una gran destrucción en el lugar y comenzamos a buscar. Vimos un hombre inconsciente, sin pulso, bueno, hay un fallecido. El ejército detectó el lanzamiento de unos 50 cohetes hacia diversas localidades del norte de Israel. Los proyectiles dispararon las alarmas en al menos 30 localidades del norte. Lo de las sirenas ya en Israel empieza a ser una constante. Pero fijaos la siguiente noticia, porque las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que Hezbollah disparó más de 150 cohetes desde el Líbano en las últimas 24 horas. La mayor parte de las sirenas suenan en Kiryat Shmona y en las ciudades cercanas. También tenemos aquí alguna noticia, y aprovecho para sacarla. Se ha atacado una concentración de soldados enemigos en el emplazamiento naval de Ras al-Nagura y también en la zona de Safed y Haifa. Ha disparado Hezbollah y ha intentado atacar. Es decir, 150 cohetes en 24 horas. Israel hace aguas, Alberto. Sí, máxime cuando hay que tener en cuenta que el objetivo real de Israel con el Líbano es conseguir más territorios que ocupar. ¿Qué vas a ocupar? Si cualquier colono que esté en esa franja va a ser atacado de continuo por Hezbollah, la franja sur del Líbano que quiere aumentar Israel. Está perdiendo por goleada, pero por absoluta goleada. Nos decía ahora mismo un amigo mago, nos dice Salam Eldebal. Bueno, nos dice, afortunadamente Israel y sus sionistas están cayendo en la misma estupidez gringa. Salen como cucarachas de los países que quieren invadir. Pues, a ver amigos, si es que es tal cual. Están huyendo, ahora ya se calcula que deben ascender ya a 40 los tanques que Hezbollah ha derribado. La semana pasada os traíamos que confirmados había 28, bueno, son 40. Cada uno de los tanques, producir cada uno de los tanques, viene a ser del orden de 13, 14 millones de dólares. Esos tanques Merkava. O sea, obviamente lo importante son las vidas humanas, pero es que los recursos no son, en ocasiones, poca cosa. La economía de Israel está hecha unos zorros. Y Netanyahu, lógicamente, ha entrado en una deriva de locura absoluta de huir hacia adelante para mantenerse en el poder. Bueno, pues Miguel hoy nos va a traer ya cuál es el ambiente dentro del gobierno de Netanyahu y desde luego que no es un ambiente envidiable. Lo vais a ver. En fin, Miguel, tremendo, seguimos. Bueno, están a tiros en el gabinete. Resistencia, y empieza a ser cuestionado, incluso yo creo que por los propios ciudadanos, luego lo traemos. Sí. Resistencia palestina obliga a fuerzas israelíes a retirarse de Nablus. Dice que las brigadas Al-Quds, batallón de Jenin, y las brigadas de los mártires de Al-Aqsa sostuvieron intensos enfrentamientos contra las fuerzas israelíes que incursionaron en el campamento de Al-Alim, en la ciudad de Nablus, Cisjordania, y la obligaron a retirarse tras causarle bajas directas en sus filas. Según confirmaron los combatientes, junto con otros integrantes de la resistencia palestina, se enfrentaron en ofensivas intensas con el enemigo en varios puntos estratégicos del campamento de Al-Alim. Obligan a las fuerzas israelíes a retirarse, Alberto. Es que, vamos a ver, si es que hay algo que lo contaba y lo traía Ruiz Calvo estos días en su canal. El pensador Norman Finkelstein, de origen judío. Y es que los chavales israelíes solo pueden combatir en una situación de absoluta superioridad. Su entrenamiento real ha sido la PlayStation y los videojuegos. Y cuando tienen que entrar en un territorio enemigo, como no deja de ser Gaza, al fin y al cabo, y aunque tengan una superioridad, no sea esta superioridad
brutal, como estamos viendo con los lanzamientos de bombas estadounidenses por, lógicamente, vía aérea contra niños y mujeres. Ahí la cosa está en contra de los israelíes. Israel sin sus F-15 y F-16, bombardeando mujeres y niños, no habría conseguido nada en Gaza. Si la incursión hubiera consistido única y exclusivamente en entrar pie en tierra, con tanques o con lo que sea, los soldados israelíes, se habría producido una masacre dentro de las FDI. No habrían conseguido absolutamente nada. Todo lo que estamos viendo en televisión, todo, es lo que obviamente se hace con una superioridad como la que implica esos aviones estadounidenses lanzando, bueno, de fabricación estadounidense, pero de propiedad israelí, lanzando bombas estadounidenses sobre ciudadanía gazatí, civil. En todo lo demás, les dan hasta en el carnet a los israelíes. Y ahí tenemos la prueba. Miguel, interesantísimo. Seguimos. Bueno, vamos con más. Traemos la siguiente, que hay un ataque también por parte de los hutíes. Los hutíes se atribuyen un ataque con drones en una zona industrial de la ciudad israelí de Askelón. El movimiento Ansar al-Haq de Yemen, conocido comúnmente como los hutíes, anunció este martes que había lanzado un ataque con drones contra la ciudad industrial de Askelón en Israel. En el marco de la quinta ronda de la escalada, las fuerzas de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar específica dirigida contra dicha zona industrial en la zona sur de la Palestina ocupada. La operación se llevó a cabo con varios drones que lograron con éxito sus objetivos. Madre Pues mía. es que siguen ahí. Siguen ahí, siguen dando una guerra tremenda para, en teoría, su magnitud. Y es que lo de Israel, de verdad, o sea, es un caerse el mito. Yo no sé, amigos magos, cómo os ha pasado a vosotros durante los últimos 2 meses, pero es caerse el mito completamente. Ahora hasta los hutíes con drones, claro. Luego nos va a traer una noticia, Miguel, que explica un poco por qué ya parece que ya todo el mundo alcanza el corazón de Israel. Y tiene lógica, que ya todo el mundo parece alcanzar con facilidad el corazón de Israel. Luego nos la trae Miguel. Pero es que se nos había vendido que Israel, vamos, era el todopoderoso más absoluto de todos los poderosos. Cualquier cosa que quisiera Israel en el punto de vista bélico, la había conseguido. Pues nada de eso. Absolutamente nada de eso. Los hutíes con drones, ya no estamos hablando de que utilicen un misil hipersónico. Les derriban, los chicos de Hezbollah les están derribando aviones espía. Eso obviamente huele a antiaéreos iraníes. Los mismos que pusieron en práctica hace unos días contra Israel y ahora en manos de Hezbollah. Es que no da una Israel. No da una, eso sí, eso sí. Sí, siempre viene alguien a decirnos que cómo podemos decir que Israel no da ni una. Si está, hay 40, ha matado ya a 43.000. Sí, para matar mujeres y niños, eso lo hacen fenomenal. Eso sí. Ahora, en el campo de batalla, ni una. Miguel, interesantísimo. No quiero pensar, Alberto, si Rusia apoya un poquito a los hutíes o incluso en este caso a Irán, ¿eh? Porque el desastre puede ser absolutamente brutal. ¿Dónde está la famosa cúpula de hierro? ¿Cuándo va Así a entrar es. el sistema Tijad que ha llegado de Estados Unidos con esos 90 o 93 militantes que hacen falta estadounidenses para controlar el sistema antiaéreo? En fin, de momento, ya veis, 150 misiles, 150 cohetes en tan solo 24 horas. A ver hasta dónde llega. Absolutamente. Sí, Seguimos. nos dice en el canal, fíjate Miguel, nos dice Luis Espinaza Rovira, los chicos muertos de las FDI seguro que no son hijos de ningún rico o político. Pues efectivamente, Netanyahu ya sabéis dónde tiene a su hijo, lo tiene ahí en Florida, lanzando dardos políticos a los rivales de su padre, pero no dando en ningún momento la cara. Y Diego Lina nos dice, Netanyahu va a buscar un ataque de falsa bandera, necesita levantar mucha tierra para hacer el canal. Pues es probable. Las falsas banderas están al orden del día. El problema que hay, yo no sé si tenéis vosotros, amigos, la sensación de que ya, de habernos acostumbrado a las falsas banderas, ya es muy difícil que nos las creamos. Que, con motivo de la necesidad de Zelensky de llamar la atención de Occidente, Rusia ha publicado varias de las posibles falsas banderas
que han ido surgiendo en el ideario de la OTAN durante los últimos 2 años. Y ya te vas conociendo un poquito cómo funcionan. Con lo cual Netanyahu seguramente, efectivamente, llevará a cabo algún tipo de falsa bandera de la que probablemente culpar a Irán, y veremos a ver si Estados Unidos se mete hasta adentro, que es probablemente como acabará todo esto. Israel no puede caer para Estados Unidos. Probablemente todo acabe con Estados Unidos entrando en la guerra. A ver eso hasta dónde les conduce, que no va a ser a un buen sitio tampoco a Estados Unidos. Cuidadín. Miguel, seguimos. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo